Dios te bendiga en gran manera, que la paz de Dios esté en ti y en los tuyos. Quien te habla es el pastor evangelista Franklin Arias. En este momento ha llegado la hora del mensaje de la palabra de Dios, donde el Señor tiene una palabra poderosa de parte de Él para ti. Y en este día voy a predicar la palabra de Dios con el tema: en las manos de Jesús todo prospera. En las manos de Jesús todo prospera. Vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios en el libro de los Evangelios según San Lucas, su capítulo 9, versículo 10. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y vueltos los apóstoles, le contaron todas las cosas que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Y cuando lo entendieron las multitudes, le siguieron, y él las recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidades o necesidad de sanidad. Y el día había comenzado a declinar, y llegándose los discípulos, los 12 discípulos, le dijeron: despide a la multitud, para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor procedan a alojarse y hallen comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos nosotros a comprar vianda o comida para toda esta multitud. Y eran como 5,000. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupo de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió, y le dio a sus discípulos para que pusieran delante de la multitud. Y comieron todos y quedaron satisfechos, y recogieron lo que les sobró, 12 canastas de pedazos. Padre, te doy gracias por tu santa y eterna palabra, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. El tema del mensaje en el día de hoy es: en las manos de Jesús todo prospera. En las manos de Jesús todo prospera. En este maravilloso evangelio según Lucas, en el capítulo 9, versículo 10, aquí este hombre llamado Lucas narró una historia maravillosa que aconteció, y fue una historia tan linda, hermanos míos, que todavía nosotros hablamos de esta maravillosa historia. Amén. Y fue cuando dice la palabra de Dios que los apóstoles regresaron de una misión que Cristo en los versículos anteriores le había delegado, de ir a predicar el reino de Dios a las personas. Ahí Él le ordenó medidas a tomar concerniente a la predicación del evangelio. Le ordenó también que en su nombre, en el nombre de Jesús, ellos iban a sanar enfermos. Y todo esto, ahora en el versículo 10 de Lucas capítulo 9, los apóstoles llegan contentos de su misión y le contaron todas las cosas que habían hecho. Amén. Ellos regocijados, alegres. Entonces Jesús lo tomó aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llama Betsaida. Se refiere a Betsaida Julia, sitiada en la orilla noreste del mar de Galilea. Era solo a una distancia corta de Capernaum. Amén. Estaban a una distancia corta de Capernaum. La palabra del Señor dice que Jesús lo toma aparte. Amén. A ellos, quería compartir con ellos aparte. Ahora las multitudes se dieron cuenta que Jesús estaba en esa zona, que Jesús estaba ahí, amén, en ese lugar llamado Betsaida. Las multitudes
deciden, como siempre, seguir a Cristo. Ellos le siguieron. Al entender dónde se encontraba Jesús, entonces fueron donde Jesús estaba. Las multitudes siempre seguían a Cristo, porque siempre Jesús tenía algo que compartir con ellos, algún milagro, alguna enseñanza acerca del reino de Dios. Siempre Jesús tenía algo para las multitudes. Por esto, estas personas siempre le seguían al Señor. La Biblia dice que Jesús le recibió a ellos y le hablaba del reino de Dios. Esta expresión se encuentra mucho en la Biblia, la expresión reino de Dios. ¿Qué significa? Reino de Dios significa que ya el mismo Cristo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya estaba, amén, con ellos, con la multitud, con los discípulos. Cada vez que Cristo utilizaba esta expresión, amén, vayan y prediquen el reino de Dios, o anuncien, amén, las buenas nuevas del reino de Dios, le está diciendo, anuncien el mensaje que como rey he traído, amén, para las almas, para las vidas. Dice que Cristo le anunciaba el reino de Dios a aquellas personas. Él como rey empezó a predicarle a aquellas multitudes. Dice que el día ya iba avanzando, amén, iba cayendo un poco ya el momento donde iba a oscurecer. Los discípulos se acercan a Cristo y le dicen, es bueno que la multitud se vaya, es bueno que las multitudes se vayan a comprar algo, a encontrar algo de comer por ahí de camino. Tienen hambre. El lugar donde estamos es sediento, es desierto. Bendito sea el Señor. Es bueno que la multitud, dijeron los discípulos del Señor, los apóstoles, le dijeron a Cristo, es bueno que ellos salgan a comprar, porque estamos en un lugar desierto. Aquí no hay comida. Bendito sea el Señor. Pero Cristo le dijo a estos discípulos, a sus apóstoles, le dijo en el versículo 13, dadle vosotros de comer. Demuestra que dentro de sí mismo no podían hacerlo. Amén. Ellos dentro de sí mismo no podían darle de comer a la multitud. Amén. Una porque su fe estaba, amén, muy chiquita. Y la otra posición era que solamente tenían unos 5 panes y 2 pececillos. Humanamente hablando, los apóstoles no podían darle de comer a la multitud en ese entonces. En ese entonces. Amén. Dice que Cristo entonces le dijo a ellos, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos nosotros a comprar vianda para toda esta multitud. Ellos pensaban en lo material, cuando él pensaba en lo espiritual. Nuestro pensar no debiera consistir en lo que nosotros podemos hacer, sino más bien en lo que él puede hacer. Esto es un dato interesante. Amén. Nosotros tenemos que pensar no solamente en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios, amén, puede hacer. Bendito sea el Señor. Amén. Ellos se limitaron un poco, pensaron en lo material. A menos que nosotros nos vayamos a la ciudad a comprar alimento para esta gran multitud. Se limitaron. Ahora Cristo, conociendo y sabiendo de fe de ellos, bien que tenían en alimento, dice que eran como 5,000. Oigan bien, con las mujeres y niños eran fácilmente una probabilidad de 10,000 o más personas. Eran más de 10,000 personas, contando las mujeres y los niños. Pero ¿por qué la Biblia habla de 5,000? Porque en ese tiempo solamente se contaban los hombres. Amén. En número se contaban los hombres. Ahora, dice la Biblia que Jesús le ordenó a ellos una misión y le dijo, entonces dijo a sus discípulos, hacerlo sentar en grupo de 50 en 50. Pero ¿por qué Cristo lo hizo sentar de 50 en 50?
De esta manera todos podrían ser alimentados, mientras que por otra parte hubiera sido un manicomio. Dios siempre funciona de una posición ordenada. Amén. Si Cristo no ordena a sus apóstoles que colocaran a esta gran multitud de 50 y 50, esto se había convertido en un manicomio. Las personas desesperadas, amén, por tomar alimento, pero Cristo primeramente organiza el terreno. Quiero decirte que nosotros, como hombres de Dios, amén, debemos primeramente de organizar el terreno. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando vamos a hacer algo, hacerlo bien, hacerlo correcto. Amén, desde un principio. Cristo organizó primero, amén, organizó el terreno antes de hacer el milagro. La Biblia establece que entonces Cristo tomó los 5 panes y los 2 pescados. Amén. En la mano suya no era nada. No, en la mano de los apóstoles, estos 5 panes y los 2 pescados no era nada para ellos. No, en sus manos no. Bendito sea el Señor. Pero en las manos de Jesús, amén, lo fue todo. Bendito sea el Señor. El tema del mensaje en este día es: en las manos de Jesús todo prospera. Es que todo va a prosperar en las manos de Jesús. Amén. Si algo no te está yendo bien como tú quieres que te vaya, colócalo en la mano de Jesús. Tú verás cómo va a comenzar a resplandecer, cómo va a empezar a florecer. Amén. Todo lo que Jesús toca es bendito. Todo lo que Jesús tiene en sus manos, amén, es bendito. Por lo tanto, yo te recomiendo, te exhorto como pastor, como ministro, como predicador, amén, de este bendito y glorioso y divino evangelio, es que todos tus proyectos, planes, lo coloque en las manos benditas de Jesús. Cuando coloque todos tus proyectos, planes, misión, trabajo, visión en la, tú verás que todo va a ser bendecido. Todo te va a ir bien. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que Cristo tomó aquellos 5 panes y los 2 pescados. Y mirando al cielo indica cuando aprendemos que nuestra ayuda viene de lo alto. Cristo aquí cuando miró al cielo está dando a entender y a enseñar que nosotros tenemos siempre que depender de lo alto. Depender de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Nuestra mirada tiene que estar siempre en ¿quién? En el Padre Celestial. Hoy en día muchas personas fracasan y no le va bien en sus proyectos, negocios, ministerios. ¿Sabe por qué? Porque se desenfocan de Dios el Padre. Quitan la mirada de Dios el Padre. Quitan la mirada del dueño de este asunto. Bendito sea el Señor. Dice que Cristo mirando al cielo los bendijo. ¿Bendijo el qué? Bendijo los 5 panes y los 2 pescados. Cristo todo lo que toca, todo lo que tiene en sus manos, Él lo bendice. La Biblia establece que en una ocasión a Jesús le traían los niños para que Él lo tocara y lo bendijera. Amén, lo bendiciera. La Biblia dice, hermanos míos, que Jesús tomaba aquellos niños que le llevaban y los tocaba y lo bendecía. Es que todo lo que Cristo toca con sus manos es bendito. Permite que Jesús toque tu vida, toque tu ministerio, toque tu empresa, toque tu llamado, toque tu matrimonio, toque a tu esposo, toque a tu esposa, toque a tus hijos. Procura que Cristo toque todo lo que es tuyo y verás que todo va a ser bendecido. La Biblia dice que cuando Cristo tomó aquellos 5 panes y los 2 pescados y miró al cielo, entonces luego los bendijo. Lo que Él toma, Él lo bendice. Dice y partió. Aquí lamentablemente hay mucha obstinación dejada en todos nosotros que requiere un quebrantamiento que no es agradable en lo más mínimo. Esto indica que Cristo partió, amén, los panes, pescado. Ahora trayendo esto a nuestras vidas, tenemos que partir o permitir que Él parta todo lo que no es del agrado de Él,
que está reinando en nuestras vidas, que está reinando en nuestros corazones. Permítele a Dios que Él destroce, que Él parta de ti ese corazón duro, ese corazón quizás lleno de amargura, quizás lleno de odio, de rencor. Permítele a Jesús que Él parta ese corazón, que divida ese corazón, y luego Él lo va a pegar nuevamente, pero operado, porque va a sacar de ese corazón todo lo que no es del agrado de Él. Bendito sea el Señor. Dice que Jesús, cuando bendijo aquellos panes y aquellos peces, entonces lo dio a sus discípulos para que pusieran delante de la multitud. Antes de que podamos ser dados correctamente a la multitud, primero debemos ser bendecidos, luego quebrantados. Demasiado intentan no hacer caso. Demasiado intentan no hacer caso del quebrantamiento. Hay personas que no hacen caso del quebrantamiento. Amén. Y no pueden ser bendecidos hasta que no sean quebrantados, hasta que el orgullo no sea quebrantado, hasta que la altivez no sea quebrantada, hasta que la duda, amén, y las limitaciones no sean quebrantadas. Muchas personas no pueden bendecir a otros. Para tú ser de bendición para otros, primero tú tienes que ser quebrantado. Amén. Primero tú tienes que pasar por el desierto. Primero tú tienes que pasar por el dolor. Tienes que pasar primero, amén, por la necesidad, para luego bendecir a otros. Porque tú no puedes ver la necesidad de otros cuando tú no has sido procesado en esa área en la cual esa persona se encuentra. Hay personas que comienzan a pelear en contra de Dios cuando están en situaciones difíciles y comienzan a cuestionarlo y a decir: Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no puedo bendecir? Los discípulos no podían bendecir a esa multitud. Ellos no tenían la capacidad, no contaban con los recursos para darle comer a aquella multitud. Muchas veces nosotros estamos en la misma posición donde no podemos dar de alimento, dar de comer a los demás. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? Primero tenemos que ser quebrantados. Dice que Cristo le entregó, amén, lo que ya Él había multiplicado, que había bendecido en las manos de los apóstoles para que repartieran a la multitud. La Biblia dice que todos comieron y quedaron satisfechos. Pero ¿cómo que todos comieron y quedaron satisfechos? Si solamente tenía 5 panes y 2 peces. Lo que sucede es que todo lo que está en la mano de Jesús prospera, es multiplicado. Amén. Solamente para los apóstoles habían 5 panes y 2 pececillos. Pero en la mentalidad de Cristo ya habían cienes y cienes de peces. Amén. Miles de peces, miles de pescado. Bendito sea el Señor. Tenemos que pensar positivo. Tenemos que mirar positivo. Dios ha delegado una función en nosotros como iglesia, como su pueblo, de predicar el evangelio. Tenemos mucho potencial. ¿Cuántas personas tienen potencial pero están escondidos? ¿Cuántas personas tienen llamamiento de parte de Dios con ministerios poderosísimos pero están escondidos y no dan, no revelan lo que han recibido de parte de Dios? Creo que es tiempo, amén, de empezar, de comenzar a revelar lo que Dios nos ha dado. Usted, amén, que tiene un ministerio que canta, usted que tiene un ministerio lindo de predicación, usted que tiene un ministerio lindo de dar, sí, porque también hay don de servir, ¿sabe? Hay dones de hablar en lengua, de interpretación de lengua, pero también hay dones de servir. Amén. Este don mucha gente no lo quiere, ¿sabe? Pero es un don maravilloso. Bendito sea el Señor. El don de servir es bueno, porque cuando tú sirves, cuando tú das, es porque ya tú has recibido. Por eso Jesús dijo: mejor es dar que recibir, porque el que da ya ha recibido. Bendito sea el Señor. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted está ahora mismo bendiciendo un ministerio, si usted en este momento está bendiciendo a alguien que usted sabe que está en una situación precaria, gócese y alégrese. ¿Sabe por qué? Porque usted está haciendo algo que ya lo hicieron por usted.
Ya Dios le prosperó, le bendijo, le abrió puerta. Amén. Y ya usted lo está haciendo con otros que están en la situación o quizá peor en la situación que usted se encontraba. Los apóstoles se llevaron una gran lección aquí. Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces y lo colocó a ellos para que bendijeran a la multitud. Para que ellos mismos colocaran todos estos panes y peces delante de la multitud multiplicados. Quiero decirte que hay potencial de parte de Dios en ti y en mí. Solamente necesitamos que accionar. A veces estamos trancados, a veces estamos melancólicos, estamos un poquito dormidos, estamos a veces un poco rendidos y Dios permite que mensajes lo escuchemos. ¿Sabe para qué? Para que nos avivemos, para que entremos en la visión de compartir y dar lo de Dios con lo demás. Jesús dijo que si recibimos por gracia la encomienda de predicar el evangelio, y este maravilloso evangelio lo recibimos por gracia, y la salvación a través de su sangre, por gracia debemos de recibir también este evangelio. Mire cómo me encuentro desde mi casa. Ahora mismo estamos en cuarentena. Yo no puedo salir a laborar, no puedo salir a trabajar, pero sí estoy siendo de bendición para ti. Todos los días a las 10 de la mañana, a través de mi Facebook Live. Amén. De mi cuenta de Facebook. Estoy siendo de bendición para miles y miles. Digo miles, porque aunque usted vea que no se conectan a veces mucha gente por esta vía, pero cuando subimos este mismo mensaje a mi cuenta de YouTube, hay miles y cientos de personas que están viendo estos mensajes. Amén. Y están siendo bendecidos en gran manera a través de la predicación del evangelio. Entonces no te limites. Quizá está diciendo, pero es que estoy en cuarentena. Aprovecha las redes sociales. Aprovecha Facebook Live. Aprovecha WhatsApp. Aprovecha Twitter. Aprovecha Instagram. No sé si lo estoy diciendo bien. Bendito sea el Señor. Pero aprovecha todas estas, amén, redes sociales. Y desde tu casa en cuarentena, anuncia, predica a Cristo. Habla de Él. Bendito sea el Señor. Dice que Jesús, cuando multiplicó los 5 panes y los 2 peces, entonces lo entregó a los apóstoles, a los 12 discípulos, para que repartieran a la multitud. El Señor nos ha dado mucho y debemos de compartir con los demás el mensaje del evangelio. Si tenemos en nuestra casa provisión y vemos a alguien que está necesitado, también estamos llamados a compartir, amén, de esas provisiones con los demás. Esto es lo que nos dice el Señor en su palabra. Cristo le dio una lección a estos discípulos, ¿sabe? Ellos dijeron, no tenemos que darle a la multitud, solamente hay 5 panes y 2 pececillos. Cristo le abrió la mentalidad y le dijo, ustedes están muy pequeños, muy chiquitos. Le voy a enseñar, amén, cuál es la mentalidad del reino. ¿Cuál es la mentalidad de mí, que soy el rey, que le he enviado a anunciar el reino? Cristo multiplica, hermano. Todo lo que está en las manos de Jesús prospera. Todo lo que está en las manos de Jesús prospera. Si no está prosperando, colócate en las manos de Jesús. Quizá en un tiempo estuviste en la mano de Jesús, pero te saliste de la cobertura de la mano de Jesús. Vuelve nuevamente, intégrate y colócate en las manos de Jesús y verá cómo todo va a prosperar. Todo va a prosperar. Y dirá usted, pero pastor, ¿qué consejo me da usted para que yo vuelva nuevamente a reintegrarme en las manos de Jesús? Te voy a dar el primer consejo. Si no está levantándote de madrugada a hablar con Dios a través de la oración, ese es el primer consejo que te doy. Comienza a levantarte de madrugada. Te voy a dar un consejo. Cuando comience a levantarte en la madrugada, la primera noche, la segunda noche, la tercera noche, va a ser un poquito forzoso. Van a haber ocasiones que te va a quedar rendido cuando coloque la alarma, pero van a haber otras ocasiones que el Padre Celestial te va a despertar. Si tú colocabas la alarma a las 3 de la mañana, el mismo Padre te va a despertar a las 2 de la mañana. ¿Sabe? Es que todo va a ser bendecido cuando te colocas, cuando nos empezamos a colocar en la mano de Jesús.
empezamos a ver a Dios obrando de una manera grande. Quizá la economía no te está funcionando mucho y tú dices, pero como que estoy orando y siento como que las peticiones no están siendo contestadas. Mira, vete de rodillas de madrugada, búscalo en el secreto, cuando los niños no están rindiendo, cuando los niños no están llorando, cuando los niños no están hablando duro, ahí en el secreto, en la intimidad, con Dios, en la madrugada, comienza a buscarlo, ¿sabe? Y dile, Jesús, reintégrame nuevamente en tus manos, porque todo lo que está en tu mano, amén, recibe prosperidad, recibe bendición. Bendito sea el Señor para siempre. Esta palabra el Señor me la dio para ti. Y yo sé que tú estás siendo bendecido y que no va a salir igual. Mujer de Dios, Oliveira Martínez, creada con manos santas. Dios te bendiga en gran manera. Aleluya. Yo sé que está en el fuego, en la presencia de Dios. Pero esta palabra te ha motivado para seguir buscando más el fuego. Igualmente mi hermana Olga de Santana. Amén. Y su amado esposo, mi hermano Chichi. Yo sé que esta palabra, amén, está siendo de gran bendición para tu vida. Igualmente para Altagracia de Ortiz, Alex Lara, Narciso Franco, Nancy Ramírez, la pastora Ruth Lluvere, Antonio Beltré, Damara Arias, Mirka Santana, Minerva Sánchez. Todas estas personas que están viendo la transmisión, Rafael Solano, Mercedes Castillo, Osmar Pérez, Amaya Rivera, el adorador Alberto Arias, Amaya Riveras, todas estas personas que están viendo este poderoso mensaje y esta transmisión, no van a salir igual después de ver esta transmisión y de escuchar este poderoso mensaje. Yo sé, aleluya, que de aquí en adelante van a arreciar la oración. Amén, van a arreciar el compartir el mensaje del reino de Dios. Amén, del Rey que es Cristo a los demás. Van a comenzar a compartir. Amén, y si no lo están haciendo, y si lo están haciendo, van a seguir haciendo esto. Amén, de repartir los bienes que han recibido. Amén, con los demás. No es que usted se va a quedar, amén, en cero, no. Usted va a compartir de lo que Dios le ha bendecido con su vecino, con su prójimo, con su familiar, con su amigo, que usted ve que necesita de usted, una mano amiga. Esto es aprobado por el Dios Todopoderoso. Dice que Cristo colocó en las manos de los apóstoles, de los 12 discípulos, ya los 5 panes y los 2 peces multiplicados en miles de peces y pescado. Es que Dios te ha dado mucho, ¿sabe? Dios nos ha dado mucho para que demos, para que compartamos con los demás. Que la paz y la misericordia del Eterno cada día, día tras día, esté en ti y en los tuyos. De verdad que me gozo en gran manera por su lealtad a este ministerio, que día tras día a las 10 de la mañana y a la 1 siempre están en sintonía, buscando una palabra de parte de Dios, buscando una palabra que venga directamente de la Biblia. Amén. Procuremos que cada código, cada revelación, cada visión que desatemos esté de acuerdo a la Biblia. Siempre me he identificado con esto. Y la gente dice, pero hermano Franklin, usted repite mucho las cosas. Es que me gusta repetir solamente lo que está en la Biblia. Enseñar esta bendita y maravillosa palabra de Dios me hace feliz. Me siento contento, mis hermanos, porque sé que no estoy torciéndola, ¿sabe? Y esto llena de satisfacción, de gozo, de alegría a un ministro cuando enseña la palabra de Dios con toda claridad. Amén. Así que hacia adelante, mis hermanos, mis amigos, les amamos. Mi amada esposa Rosa Ramírez, nuestros niños Misael, Daniel y Génesis, desde mi casa le enviamos saludo y le apreciamos en el Señor. Dios bendiga y hacia adelante en Cristo Jesús. Nos vemos mañana, Dios mediante.